capítulo 2, del 11 al 15. Les ruego que busquen ese pasaje en su Biblia. En este capítulo, el apóstol Pablo viene instruyendo a Tito, su hijo en la fe, en cuanto a lo que él debía enseñar en las iglesias que él supervisaba en la isla de Creta. Pero bueno, permítanme reconocer que tenemos con nosotros a Ariel, el hijo de nuestra hermana Nereida. Perdóname, Ariel, no te vi allí al principio, pero queremos saludar a Ariel que nos está visitando hoy. Nuestro hermano César regresó de sus vacaciones y ya está de nuevo con nosotros. ¡Qué bendición! Muy bien, hermanos. Específicamente, Pablo le da instrucciones a Tito en cuanto a lo que él debía de enseñar de la sana doctrina con respecto a la conducta de los cristianos, para que la conducta nuestra adorne la doctrina de nuestro Salvador. Yo quiero pedirle que ustedes todos recuerden que ya aprendimos, creo que una semana atrás o dos, que parte de la sana doctrina están muchas instrucciones acerca del comportamiento del cristiano. O sea, ninguna sana doctrina es completa, no es enseñada completamente, si no trata con el asunto del comportamiento. Así que recuerden eso, doctrina sana no es solo acerca de asuntos teológicos. La sana doctrina nos enseña cómo vivir, cómo Dios quiere que nosotros adornemos su doctrina. Ahora, cuando los cristianos genuinos se comportan como deben, Dios puede manifestar al mundo los beneficios de su gracia. ¿Ven? Es cuando nos comportamos como debemos, como lo que somos, que Dios puede manifestar al mundo el poder de su gracia para cambiar vidas, el poder de su gracia para salvar a los pecadores. Y hoy queremos ver 4 beneficios de la gracia. Son consecuencias, pudiéramos decir. La primera es que la gracia nos salva del castigo del pecado. La gracia nos salva del poder del pecado también. La gracia nos salva, nos va a salvar pronto de la presencia del pecado. Y la gracia también nos salva de la posesión o de la esclavitud por el pecado. Debemos comenzar teniendo presente que gracia es un favor no merecido. Esa es la forma que comúnmente se trata de explicar algo que es tan difícil para nosotros comprender. Es un favor no merecido. Y bueno, lo primero que queremos ver es que la gracia de Dios nos salva del castigo del pecado. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Como ya les dije, mis amados hermanos, es difícil para nosotros comprender o tratar de explicar lo que la gracia de Dios es. Y yo creo que es por 2 razones básicamente o primordialmente. La primera razón que la gracia de Dios nos es difícil entenderla es que la gracia es lo más ajeno a la naturaleza humana caída que nosotros teníamos antes de venir a Cristo. Es algo totalmente ajeno, déjenme decírselo de esta forma. Nosotros, los seres humanos, en nuestro estado caído, nunca damos nada de gracia, sino que aun cuando damos o hacemos alguna obra o una bondad para otra persona, algún favor, damos esperando que se nos devuelva de alguna forma ese favor, ¿ven? Pero eso no es lo que gracia es. Solo Dios sabe dar algo muy valioso y darlo por gracia, darlo gratuitamente. La segunda razón que ya tenemos aquí adelante de por qué se nos es difícil
entender o comprender lo que es gracia es, bueno, debido a que aunque la gracia es algo real, pero tenemos que reconocer que es una virtud que Dios posee, que es una virtud invisible, en el sentido que nosotros no podemos ver gracia, uno no puede ver una virtud a menos que la veamos en el efecto que ha tenido sobre nosotros y sobre otras personas. ¿Estamos claros? Gracia es invisible. Solamente Dios puede manifestar su gracia de modo que podamos comprender lo que la gracia hace, los beneficios de la gracia. Es sobre las personas que han sido salvadas, amado. Y es por eso que Pablo enseña aquí que Dios quiso que todos los hombres, vieran su gracia, o sea, que vieran los efectos de su gracia, los beneficios de su gracia, y que lo vieran aunque sea en las vidas de otras personas, si es que no han querido creer y no lo pueden ver en sus propias vidas. Dios ha manifestado su gracia, hermanos, a todos los hombres. Ahora, ¿en qué forma? ¿En qué forma Dios manifiesta su gracia? Les voy a ofrecer 3 formas. Fíjense, la primera forma es que se ha manifestado la gracia de Dios para salvación a todo hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pudiéramos decir que la gracia de Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. Y más o menos yo creo que eso era lo que Juan tenía en mente cuando él escribió que en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero el resto fue añadido, yo lo añadí. Pero nadie había visto a Dios. Pero luego dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás, dijo Juan. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mis amados hermanos, de la misma forma que Jesucristo al venir a este mundo nos dio a conocer al Dios invisible, al Dios que nadie jamás había visto, Jesucristo también fue la mejor manifestación de la gracia de Dios. Y es por eso que Juan dijo que Él estaba lleno de gracia y de verdad. ¿Qué nombre más bueno ese para una iglesia? La iglesia, yo le dije a Carlos Gabriel, un hermano que fundó una iglesia en Broward County, que le llamó la Iglesia Bautista Gracia y Verdad. Y yo le dije, oye, a mí me gusta ese nombre, cualquier día de esto lo voy a usar para una iglesia, para nuestra iglesia quizás. La Iglesia Gracia y Verdad. Bueno, mis amados hermanos, ¿qué no daríamos nosotros? El poder haber estado allí esa noche cuando los ángeles le anunciaron a los pastores que guardaban las ovejas en el campo y le anunciaron a ellos que esa misma noche había nacido un Salvador al mundo, en el mundo. Los pastores no entendieron, desde luego, como hoy nosotros podemos entender que ese precioso bebé que ellos vieron en el pesebre era la encarnación de la gracia de Dios. Desde el momento que ese bebé fue concebido en el vientre de María, allí comenzó Dios a manifestar su gracia a todo hombre. Mis amados, nosotros no merecíamos que el Hijo de hombre, el Hijo de Dios, se despojara a sí mismo de su divinidad para venir a este mundo como un ser humano para redimirnos a nosotros. Nadie lo merecía. Por eso te digo que Dios manifestó su gracia allí. Qué lástima que este diciembre, de aquí a unos 4 o 5 meses, vamos a celebrar la 2015 Navidad.
Y la mayoría de las personas la van a celebrar como siempre, con fiestas, con tomadera, intercambio de regalos, comelatas, pero la mayoría no se van a dar cuenta que en ese bebito Dios estaba manifestando a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, porque no hay otra forma de ser salvo. No hay ninguna otra salvación si no está en la persona de Jesucristo. La segunda forma que Dios ha manifestado su gracia en el mundo para salvación es en el mensaje del Evangelio. El mismo mensaje que nos dice que Cristo murió por los impíos. Él murió por los pecadores. Murió por sus enemigos. Murió para darnos vida, para perdonarnos, mis amados. La Biblia dice que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, en el mensaje del Evangelio encontramos la gracia de Dios manifestada. Porque bueno, Dios ofrece el Evangelio, la salvación en el mensaje del Evangelio puramente por gracia y no por obras, no por ningún esfuerzo, no por ningún mérito humano. Así que el Evangelio es una de varias manifestaciones de la gracia de Dios. Y bueno, la tercera, que yo creo que esta era más la que el apóstol Pablo se estaba refiriendo en este capítulo y en el anterior. La tercera forma en que Dios ha manifestado su gracia para salvación a todos los hombres es en aquellos que han sido salvos por ella. Allí la gente puede ver la manifestación de lo que la gracia de Dios puede hacer en un creyente. En nosotros Dios ha manifestado y está manifestando su gracia al mundo entero. O sea, la gente que nos ve en nuestra vida diaria, mis amados hermanos, si nos comportamos como debemos, si nos comportamos como lo que somos, si nos comportamos demostrando que hemos sido salvos por la gracia de Dios, la gente, tú sabes, va a haber una manifestación de la gracia de Dios que los debe atraer a ellos a esa misma salvación. Yo no me explico por qué Dios manifestó su gracia sobre ninguno de nosotros. Pero yo creo que todos nosotros debemos de estar y estamos extremadamente agradecidos de que lo hizo. Oye, de que somos beneficiarios de su gracia. Esa es la bendición más grande que un ser humano pudiera encontrar en su vida. Qué dicha más grande tenemos los hijos adoptados de Dios, los hijos que Dios adoptó. No todos los seres humanos son hijos de Dios como la gente piensa. Solamente los hijos que fueron salvos, los hijos que Dios adoptó en su familia y cambió la naturaleza que ellos tenían. Mis amados hermanos, qué dicha más grande tenemos. Qué dicha es haber experimentado la gracia de Dios ese día cuando Cristo entró en nuestra vida, perdonó la carga de nuestros pecados y puso nuestros pies sobre una senda derecha que nos iba a llevar al reino celestial. Amados hermanos, recomendamos a todas las personas, cree en el Señor Jesucristo, acepta la gracia de Dios en Cristo Jesús para salvación. Así que Pablo le declara a Tito que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y vuelvo y les recuerdo, solo hemos tocado 3 formas, pero hay muchas otras formas que la gracia de Dios se manifiesta en el mundo. Ni siquiera hablamos acerca de la creación que anuncia pues las cosas invisibles de Dios. Ni siquiera hablamos del amor de Dios que Él demuestra sobre sus enemigos, en que hace llover sobre el justo, el injusto. Pero bueno, todo eso son manifestaciones de la gracia de Dios para que los hombres se salven. Noten lo que Él dijo de nuevo.
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos los hombres, sin distinción. Algunos son salvados por esa gracia. Otros todavía pueden ver la gracia de Dios operando en aquellos que han sido salvos. Muy importante entender por lo menos dos cosas acerca de esta declaración aquí del apóstol Pablo. Y la primera es esta. Pablo no está enseñando la salvación universal de todos los seres humanos como algunos suponen. Hay denominaciones enteras, iglesias, religiones enteras que enseñan que Cristo murió por todos, por tanto ya todos son salvos. Eso no es lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí. El hecho de que Jesús haya venido en carne no significa, como algunos enseñan, que ya todos los hombres son salvos. No. Requiere una respuesta de cada individuo, de cada persona, a ese hecho, a ese mensaje de que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. En segundo lugar, lo que Pablo está diciendo no contradice la doctrina de elección particular y la predestinación de aquellos que se salvan. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Bueno, fíjense, si usted ve aquí de nuevo, esta palabra porque la gracia de Dios, esa palabra une todo lo antes dicho por el apóstol Pablo. Porque Dios ha manifestado su gracia, en otras palabras, cuando los pastores y ministros se comportan como deben y no siempre nos comportamos como debemos, cuando los ancianos, o sea, los hombres de mayor edad y las mujeres ancianas de mayor edad se comportan como deben, entonces Dios está manifestando su gracia a todos los hombres para salvación. Cuando las mujeres más jóvenes y los hombres más jóvenes se comportan como deben, y aun cuando los siervos se comportan como deben, Dios está manifestando lo que su gracia puede hacer en un pecador que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Todos los diferentes grupos que Pablo acababa de mencionar, los ministros, los ancianos, las ancianas, las mujeres más jóvenes, los hombres más jóvenes y aún los esclavos, Dios ha manifestado su gracia sobre ellos y han sido salvos por esa misma gracia de Dios. Mis amados hermanos, la gente puede ver lo que la salvación ha hecho en nosotros. Esa es una de las razones por las cuales mucha gente que nos conocía antes de ser salvos ya no quiere tener nada que ver con nosotros. ¿A cuántos de ustedes le pasó eso? Sí. Hoy en día yo no tengo ningún amigo. Ahora tengo muchos buenos, mejores amigos ahora. Pero yo no pude retener a ningún amigo mío que yo conocí, que ellos me conocieron y que andábamos en las mismas tonterías. Ninguno de ellos quiso ser amigo mío después que yo me convertí. Claro que no. Ellos vieron lo que la gracia de Dios, lo que la salvación había hecho, y cuando se dieron cuenta de que esto no era algo pasajero que se me iba a pasar en 2 o 3 semanas, entonces se fueron alejando, tú sabes. Se ha vuelto loco, tú sabes. Le han lavado el cerebro. Se unió a una iglesia bautista, que Dios lo ayude, pobrecito. Y ahora es un fanático religioso. Bueno, mis amados hermanos, que me digan loco, como escribió en esa canción Coco Freeman, que me digan loco. Si creer en Cristo es una locura, pues es una bendita locura. Así que me digan loco. Y que me abandonen todos mis amigos. Eso no tiene nada de importancia. O sea, mis amados, lo que Pablo está diciendo es que la salvación de Dios en Cristo se ha manifestado
a toda clase de hombres, ancianos, ancianas, mujeres jóvenes, hombres más jóvenes, a los jóvenes en general y a los esclavos. O sea, fíjense, lo que él está diciendo es que la salvación de Dios en Cristo se ha manifestado a toda clase de hombres, sin ninguna distinción. En otras palabras, la gracia de Dios para salvación se ha manifestado sobre toda clase de hombres. ¿Sabían ustedes que entre los que han sido salvos hay gente de toda nación, de toda tribu, de toda lengua? Hasta hay musulmanes que han sido salvos. Gente hindúes han sido salvos. Toda la gente de todas las naciones sin ninguna distinción. El mensaje del evangelio de la gracia de Dios es ofrecido a todos los hombres sin tomar en cuenta su raza, el color de su piel, su nacionalidad, su edad, su sexo y ni siquiera su posición en la sociedad, mis amados. Es más, mientras más baja posición, yo creo que Dios escogió más de eso que de los ricos y poderosos. Y el apóstol Pablo habló de eso en 1 Corintios. Sí, Dios escogió lo vil del mundo, lo menospreciable, y irá a los pobres, dice, que son ricos en fe. Así que no es mala cosa, mis amados hermanos, que Dios haya escogido a personas así. Ahora, el evangelio se debe predicar a todos los hombres, sin distinción. Ahora, para nosotros, que creemos en la soberanía de Dios en su elección y predestinación, para nosotros como iglesia, que hemos llegado a creer que solamente los escogidos de Dios van a ser salvos, porque muchos son llamados, pero pocos son los elegidos. Ahora, para nosotros a veces se nos hace difícil entender que Dios nos ha encargado a nosotros predicarle al evangelio a toda criatura, en todas las naciones. Dios nunca ofrece el evangelio solo a los elegidos. Digan amén. No, Él llama a muchos por medio del mensaje del evangelio. Él llama a todos los pecadores a arrepentirse y a creer en la persona de Jesucristo, en su gracia. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo que Dios tiene. Caramba, probablemente si nosotros pensamos y razonamos bien el asunto, yo creo que todos nosotros quisiéramos que todos los hombres fueran salvos, ¿no es cierto? Pero Dios lo quiere, tú sabes, más que nosotros. Porque Dios, mis amados, por su naturaleza, Dios es un salvador. Dios es salvador en su propia naturaleza. Por eso Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Él desearía que todos los hombres respondieran a su amor, al amor de la verdad para ser salvos. Y que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, pero sabemos que no todos los hombres van a venir, no todos los hombres van a creer. Sabemos que no es así, aunque Dios desea, aunque Dios nos manda a predicar el evangelio, si fuera posible, a toda criatura que vive en el mundo actual, no todos van a creer. El Señor no retarda su promesa, dijo Pedro, como algunos que la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que si usted quiere buscar una razón por la cual Cristo no ha venido todavía, a mí parece que hemos oído, bueno, por lo menos desde que yo me convertí, Cristo viene, está a la puerta, mira a ver que puede venir mañana.
y todavía no ha venido, y ya 39 años en Cristo, todavía Cristo no ha venido. ¿Cuál es el problema? Bueno, mis amados hermanos, Dios en su gracia todavía está llamando a gente por medio del Evangelio, esperando, tú sabes, que todos procedan al arrepentimiento, pero no todos van a arrepentirse, no todos van a creer. Ese es el dilema. Ahora noten, cuando Dios llama a todos los pecadores a creer, no les manda creer que son objetos de su elección soberana o que Cristo murió por ellos de manera específica. Dios no llama a la gente así. Dios no llama a la gente a creer que ellos son elegidos por Dios. Les manda a creer que Jesucristo murió por todos los pecadores. Todos los pecadores en el mundo. Dios no ofrece salvación a una persona siendo elegida o no elegida, sino tan solo porque esa persona es un pecador perdido, mis amados. Ahora, noten esta cita, la tuvimos que tomar palabra por palabra de John MacArthur Jr., para que ustedes vean lo que este hombre de Dios, gran hombre de Dios, dice aquí. En ningún lugar las Escrituras enseñan lo que se conoce como doble predestinación o predestinación doble. Y él lo explica diciendo que Dios no elige o no predestina a algunos hombres a salvación y a otros a condenación de una forma determinada. Wow, tremendo, tremendo. No sé si eso le está causando un poquito de inquietud a algunos de ustedes, pero no hay tal cosa. Es más, nosotros siempre hemos enseñado que las personas que Dios escogió y predestinó para salvación, esos son predestinados. Pero cuando Dios habla de los incrédulos, Dios habla que ellos van a su destino. No dice que fueron predestinados para ir al infierno, sino que ellos van a su propio destino. Por no creer en el Evangelio, van a donde van todos los que no creen, a su propio destino. De una manera, dice John MacArthur, de una manera que es inescrutable e incomprensible para nuestras mentes finitas, la palabra de Dios deja en claro que todo creyente, fíjense, todo creyente fue escogido por Dios en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo para que fuésemos salvos y santos y sin mancha delante de Él. Pero la Biblia también deja en claro que quienes no creen son responsables y culpables por su rechazo de Cristo. Tú sabes, parece una paradoja. Tú sabes que Dios es un Dios soberano y Él decreta a todos aquellos que van a ser salvos y escribe sus nombres antes de la fundación del mundo en el libro de la vida, pero que luego Dios hace responsable a todos los que no creen y los hace culpables por su rechazo de Cristo. Eso es lo que se llama la paradoja o la contradicción entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. La responsabilidad humana. Todo hombre es responsable y debe creer. Dios quiere que crea. Y hay suficiente gracia en Dios para salvar a todos los hombres. Pero el problema es que no todos los hombres quieren ser salvos o quieren aceptar la salvación como Dios se lo ofrece. Ellos quieren buscar la salvación de otra forma. Claro que algunos no están interesados en absoluto en buscar la salvación, pero muchos se equivocan y quieren buscar la salvación aparte de la gracia de Dios.
y ellos tampoco la encuentran, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra forma, sino por medio de la fe y la gracia de Dios. Ahora, noten en este pasaje bien conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, mis amados hermanos, depende cómo usted mira Juan 3:16. ¿Ve? Hay algunos que dicen, no, Dios amó al mundo entero. Y el mundo entero puede salvarse. Pero hay otros que lo miran como nosotros, que Dios amó al mundo, envió a su Hijo para todo aquel que en Él cree, no se pierda. Es para todos los que creen que el amor de Dios se manifestó y su gracia se manifestó en Cristo. Es para los que creen, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué no? Porque ya todo el mundo estaba condenado, mis amados. Entonces, lo envió para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, noten esto, ya ha sido condenado. No tiene que hacer más nada. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, por si acaso tú quieres una definición exacta. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, la mayoría, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cuánta gente ustedes invitan a la iglesia? Y ellos te rechazan abiertamente la invitación. No cuente conmigo. No. Ves tú si tú quieres, pero yo no. ¿Cuánta gente tú y yo invitamos a venir a la iglesia para que escuchen el mensaje de salvación y sean salvos? Y ellos nos dicen, sí. El próximo domingo yo voy a estar allí. Y luego viene el próximo domingo, pasa el próximo domingo y nunca vienen. ¿Por qué no? Porque quizás ellos son los que aborrecen la luz y no quieren venir a la luz para que sus obras malas no sean reprendidas. Los hombres, mis amados hermanos, no son condenados porque Dios no les haya elegido, sino porque ellos no le han elegido a Él. Digan amén. ¿Te puedes tú imaginar una persona de esa condenada que aborreció la luz que Cristo vino a traer al mundo y que Él se pare delante de Dios en el día del juicio y le diga, no, oye Dios, yo no fui salvo por culpa tuya? Porque tú no me elegiste a mí para salvación. ¿Tú crees que una excusa así va a justificar su falta de creer? Yo lo dudo. Más pronto yo creo Dios lo va a lanzar al lago de fuego. Así que la culpa es mía. Yo envié a mi Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a ti no te dio la gana creer y ahora tú me vas a echar la culpa a mí. Mis amados hermanos, todos los hombres no son salvos por la simple razón de que no es de todos la fe. O sea, hay dos formas de mirar este versículo. No es de todos la fe, puede significar que no todos quieren creer. No es de todos la fe, porque sabemos que aún la fe, para ser salvo, la recibimos de Dios. Entonces no hay... no es de todos la fe, no todo el mundo va a creer. Pablo escribió a Timoteo y le dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, mis amados hermanos, Cristo se dio en rescate por todos. El problema es que no todos los hombres confían
en la provisión suficiente de la salvación que Dios nos ofrece por su gracia. La única barrera impermeable para la manifestación de la gracia de Dios es un corazón incrédulo e endurecido por el pecado. En una persona así, la gracia de Dios no puede manifestarse. Esa es siempre la razón y la única razón que las Escrituras dan sobre el hecho de que una persona no se salve. Se podría decir que la expiación de Cristo es suficiente para el mundo entero, pero solo es eficiente para aquellos que creen. Y esa también es otra cita de John MacArthur. Vuelvo y repito. Se podría decir que la expiación de Cristo es suficiente. Hay suficiente poder en la expiación de Cristo para salvar el mundo entero. Pero la expiación de Cristo solo es eficiente para aquellos que creen. Los que no creen, la gracia de Dios les pasa por dentro, por encima, por los lados, por arriba, por abajo, y no les hace ningún efecto, mis amados. Pero una de las cosas más bellas y maravillosas de la gracia de Dios es que Él la puso al alcance de toda clase de personas sin ninguna distinción, sin ninguna discriminación. Dios no hace acepción de personas. Y es por eso que su gracia se ha manifestado a toda clase de hombres para salvación. Imagínense si Dios hubiera manifestado su gracia solamente sobre los ricos, pues entonces muchos de nosotros su gracia no nos hubiera tocado. Yo me alegro por esta declaración, porque si Él solo hubiera manifestado su gracia sobre los poderosos, sobre los ricos, sobre los inteligentes, muchos de nosotros estuviéramos todavía en nuestros pecados. Pero la gracia de Dios, como dijo Pablo, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a toda clase de hombre. Ahora, no solamente nos salva del castigo del pecado, pero también la gracia de Dios nos salva del poder del pecado. Porque fíjate, Pablo continúa diciendo que la gracia de Dios nos enseña, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo o en este mundo sobria, justa y piadosamente. Dicho sea de paso, este es otro beneficio de su gracia. Tenemos algo que se ha manifestado dentro de nosotros los que hemos sido salvos por la gracia de Dios. Tenemos algo dentro de nosotros que nos guía, nos impulsa a toda verdad y nos enseña a vivir en este mundo de una manera sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios, la gracia que Dios ha manifestado en nosotros, no solo nos salva, sino que esa misma gracia nos enseña. Y aquí Pablo está, claro, personificando la gracia de Dios. O sea, le está dando atributos como si fuera la gracia a una persona, diciéndonos que la gracia de Dios nos enseña. Ahora, yo nunca tuve una maestra en la iglesia, ni tampoco en el seminario, que se llamaba Altagracia. Ese es un nombre bien común en la República, dicho sea de paso, la República Dominicana. No es eso, mis amados hermanos, sino que la gracia, Pablo dice, la gracia nos enseña. O sea, no solo nos salva, pero nos enseña el resto de nuestra vida, cómo debemos vivir. Ahora, en esta iglesia, yo no sé si usted lo sabe o no, pero hay personas aquí que les gusta estudiar, que están alertos, despiertos,
Uno de ellos es el hermano Alonso. Hay varios aquí. Roberto es otro. Que bueno, nosotros tenemos más contacto con ellos porque están en el grupo que nosotros participamos. Pero enseguida el hermano Alonso, cuando él lee de este asunto que la gracia nos enseña, enseguida Wilfredo me diría, pastor, pero ¿no es ese un resultado de haber nacido de nuevo? Pues claro que sí, es un resultado de haber nacido de nuevo. Otro creyente que oye acerca de que la gracia nos enseña, diría, ¿no es esto un resultado de la regeneración? Pues claro que sí, es un resultado de la regeneración. Otros me preguntarían, ¿no es este el proceso de santificación al cual nosotros hemos sido entregados? Y yo tuviera que decir, pues claro que sí, perfectamente sí es. ¿No es la obra del Espíritu Santo en nosotros? Y de nuevo yo tuviera que decir, ¿estás claro, hermano? ¿Estás claro? Claro que sí. Pero fíjense, lo que debemos preguntarnos es, ¿por qué Pablo aquí atribuye nuestro progreso en crecer en piedad, en justicia, righteousness, godliness? ¿Por qué se lo atribuye a la gracia de Dios? Bueno, mis amados hermanos, yo creo que solo hay una respuesta. Y yo creo que en este pasaje lo que Pablo quiso enfatizar es que aún nuestro avance en piedad, en justicia, es un producto de la gracia de Dios en nosotros. O sea, es un beneficio de su gracia. No es una labor de la cual nosotros podemos tomar algún crédito. Acuérdate que dijimos que la gracia es un favor inmerecido. Por tanto, todo el avance que un cristiano pudiera tener en el proceso de santificación, en el cambio que Dios quiere hacer en nuestra vida, tú sabes, todo eso debemos de reconocer que es producto, es uno de los beneficios de la gracia de Dios y no algo en que nosotros podemos gloriarnos o tomar crédito por ella. Me imagino que Dios no quiere que ningún cristiano fiel termine pensando como el fariseo, como aquel fariseo que fue al templo a orar ese día. ¿Se acuerdan ustedes de la historia? Oh, Dios mío, yo te doy gracias que yo no soy como los otros cristianos, sino que yo me esfuerzo y yo hago esto y yo hago lo otro. Yo me santifico y yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero agradarte y por eso yo he avanzado tanto en este proceso. Mis amados hermanos, ¿qué hacemos nosotros cuando alguien nos da un praise, o sea, un halago por algo bueno que dijimos o que hicimos? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, déjame decirte, un error. Si alguien nos da un halago por algo bueno que nuestra vida produjo, tú sabes, nunca debemos decir, bueno, eso es debido a que yo what? Eso es debido a que yo hago esto y no hago esto. Eso es debido a que yo voy a la iglesia y yo estudio la Biblia y yo. Mira, si utilizamos esa palabra cuando alguien nos da un halago, un praise, ya dañamos la manifestación de la gracia de Dios en nosotros. Porque lo que debemos decir, mis amados hermanos, es darle todo el crédito a lo que la gracia de Dios ha hecho en nosotros. Si algo bueno tú ves en mí, ese no soy yo, es la gracia de Dios obrando en mí, que no solo me salva, pero me enseña cómo vivir. O sea, es como Pablo. Pablo sí lo tenía bien claro. Fíjate, claro, él escribió la epístola de Tito, como también había escrito la primera a los Corintios. Y Pablo dijo, porque yo soy el más pequeño. Fíjense el concepto que él tenía de sí mismo y cómo él se expresaba.
Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. O sea, si algo bueno mi vida produce, no es yo, es su gracia. Porque su gracia no ha sido en vano para conmigo. Digan amén. La gracia de Dios nos enseña tres cosas. Y todos son beneficios de su gracia. Fíjese, nos enseña en primer lugar que tenemos que renunciar a la impiedad. A toda clase de impiedad, ungodliness. Tenemos que renunciar a eso. La gracia de Dios nos enseña eso. Mis amados hermanos. Y si tú no lo comprendes como una obra de la gracia de Dios en ti, puedes pensar que eso es lo que el Espíritu Santo te va a enseñar también. Tienes que renunciar a toda impiedad. Dios no va a admitir ni un solo pecado en un cristiano. Digan amén, aunque tú no lo creas. Pero te digo que Él no va a aceptar, no va a admitir un solo pecado, ni uno solo. Porque esta salvación que hemos recibido por su gracia nos enseña que tenemos que renunciar a toda la impiedad. Todo ungodliness, todo lo que no glorifica a Dios, no reverencia a Dios, todo lo que no está de acuerdo con la piedad o la santidad, tenemos que renunciar a todo eso. Digan amén. Trata de hacer otra cosa para que tú veas lo que te va a pasar. Trata. Yo no debo de estar embullando a los cristianos a pecar, pero yo sé lo que te va a pasar. Dios a veces nos da un poquito de cuerda, tú sabes, y nosotros tomamos ventaja de toda la cuerda que Dios nos da, pero luego Él ala la cuerda y nos trae para atrás. Nos trae para atrás a golpes si sea necesario, con sufrimiento si sea necesario. Pero Él no va a admitir ningún pecado en uno de sus hijos. La gracia de Dios, en segundo lugar, nos enseña que tenemos que renunciar también a los deseos mundanos. Y pudiéramos añadir los deseos de nuestra carne, aquellos deseos que son malos. Juan escribió, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Claro que sí, mis amados hermanos. El mundo, oye, este mundo va de mal en peor. Todos los días se está poniendo más mala la cosa, más mala la cosa. La depravación de los seres humanos, yo creo que se está manifestando más y más y más y más y más. En la música que la gente escucha hoy en día, se manifiesta la depravación, la degeneración. En los gobiernos del mundo también. Oye, mira, que la democracia es buena, pero no cuando los que gobiernan son malos. Entonces la democracia no es buena. Y se manifiesta, oye, yo me acuerdo hasta en el arte, te digo que se manifiesta en las obras artísticas. Yo me acuerdo aún en los pocos años que hemos tenido de vida, yo me acuerdo los programas de televisión, ustedes que son de mi edad más o menos y no les da pena admitirlo, pueden pensar para atrás unos 30, 40, 50 años atrás. Los programas que se veían en la televisión en aquel entonces. Oye, ojalá estos muchachos hubieran visto un programa de Flip Wilson. Aquí en los Estados Unidos, claro, yo veo los canales en inglés. ¿Se acuerdan de Flip Wilson? ¿Alguien? ¿No? Todos ustedes están casados con el canal 21 y el 53. Bueno, it's okay. ¿Se acuerdan a los programas especiales de Bob Hope? ¿No? ¿Bob Hope doesn't ring a bell? ¿No? Ok, déjame. ¿Se acuerdan a Star Trek? Yo no me perdía ni un solo programa de Star Trek el domingo en la noche. Oye,
¿Qué programa ese? Toda la semana era diferente. Yo no sé dónde ellos encontraron tantos aliens por todo el mundo, pero oye, un programa interesante. Y así eran los programas. La gente, las películas actuaban. Hoy en día, las obras artísticas en televisión, en las películas, se han degenerado tanto que lo único que tenemos son reality shows. Que yo no veo ni un show de eso. A menos que sea uno de Sarah Palin allá en Alaska, because I like Alaska. Y entonces me veo algo así. Pero yo no quiero ver a esta niña, ¿cómo se llama? Kim Kardashian. Yo no quiero verla a ella actuando como sí misma. ¿Qué talento hay en eso, Señor? Si las personas están actuando como ellos son, ninguno. Y en eso se ve la degradación, se ve la, como dije, la depravación humana que afecta todo. La música, los estudios, todo. La ciencia, la política, afecta todo. Y lo más triste del caso es que todo eso va a ir de mal en peor. Porque los hombres malvados van a seguir siendo malvados hasta que aparezca el lucero de la mañana en las nubes. Y entonces todo va a cambiar, mis amados. Tercera cosa, la gracia de Dios nos enseña 4 cosas. Bueno, nos enseña a vivir en el mundo sobria, justo y piadosamente. La Nueva Versión Internacional interpreta el mismo pasaje diciendo, así podremos vivir en este mundo con justicia, righteousness, con piedad, godliness y con dominio propio, mis amados. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es que la gracia de Dios nos enseña todas estas cosas? Bueno, mis amados hermanos, Dios es el que lo hace. Y Él sabe cómo hacerlo. Digan amén. Dios llama a su pueblo, o sea, a aquellos que ya son salvos, a demostrar su poder salvador en sus vidas. Y mostrar de esa manera que Él es un Dios que no solo salva del castigo del pecado, sino que salva del poder del pecado. Sí, oye, qué cosa más buena, de que Dios no solamente nos perdona nuestros pecados, sino que también nos los quita, nos libra de esos pecados. Ahora fíjate, la salvación, también otro beneficio de su gracia, es que la salvación que nos trae, nos salva de la presencia del pecado, o nos salvará de la presencia del pecado. Porque Pablo dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. La gracia también nos enseña a poner la mira en nuestro futuro y esperar con paciencia la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, nótese 2 cosas muy importantes en este versículo. La primera, debemos determinar y estar bien claro en cuanto a qué es nuestra esperanza bienaventurada. Porque no todos los cristianos están claros, están en la misma página con respecto a esto. ¿Cuál es la esperanza de un creyente que ha sido salvo por gracia? Bueno, permítanme primero decirle lo que nuestra esperanza no es. ¿Sabe lo que no es? Nuestra esperanza no es que cada vez que yo me enfermo, Dios va a hacer un milagro para sanarme. Esa no es la esperanza que un cristiano puede aguardar. No. Como tampoco nuestra esperanza no es que vamos a ser librados de todos nuestros pecados con un tumbadito o con una unción con aceite o
o de una forma así, mis amados hermanos. Esa no es la esperanza y Dios nos ha prometido que esa es la forma que Él va a librarnos de los problemas que nosotros tenemos en esta vida. Nuestra esperanza tampoco no es una mansión aquí en Coral Gables, o en Aventura, o en Coco Plum, o en Fisher Island, o en Star Island. Mis amados, ni siquiera una aquí en Golden Beach. Esa no es la esperanza de un cristiano, que por ser cristiano ahora Dios nos va a enriquecer con cosas materiales. Si yo me acuerdo bien, el Señor solo nos prometió una mansión en el cielo, no aquí en la tierra. Si yo recuerdo bien, el Señor nos mandó a no hacernos de tesoros aquí, donde todos los tesoros son temporales, sino que nos prometió y nos manda a depositar en nuestro tesoro allá en el cielo. La esperanza bienaventurada del creyente tampoco es que no vamos a tener que sufrir la gran tribulación. Una vez un hermano de esta iglesia me dijo, pero la esperanza del creyente es que no vamos a tener que soportar la tribulación. ¿Quién te dijo? Esa no es nuestra esperanza. La esperanza bienaventurada que la gracia de Dios nos enseña a esperar es que Cristo viene otra vez a las nubes para sacarnos de aquí. ¡Qué rico! ¡Qué bueno! ¡Qué esperanza más dichosa, más bienaventurada! Y yo creo que nos pasa a todos los cristianos. Tarde o temprano, después de experimentar la gracia de Dios que nos salvó, enseguida comenzamos a anhelar la venida de Cristo, ¿no es verdad? Oye, chico, eso le pasa a todos los cristianos. Enseguida, cuando oímos, ay, Cristo viene, y los cristianos dicen, ay, ojalá que venga mañana. Los únicos que no piensan así son los jóvenes que todavía no se han casado. Y ellos no quieren que Cristo venga porque se quieren casar primero. Pero bueno, allá ellos, con ese modo de pensar. Pero ya comprendemos lo que ellos piensan. Pero bueno, mis amados, noten dos cosas muy importantes en el versículo 13. La otra cosa es esta frase aquí, nuestro gran Dios y Salvador. Está hablando de un Dios y de un Salvador, o de una sola persona, cuando Él dice allí que esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, mis amados, debemos de usar las reglas correctas de interpretación para determinar quién es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Los testigos de Jehová, para darles un ejemplo, ellos enseguida separan el Salvador de Dios. Dios es el Padre, el Salvador es Cristo, y ellos lo separan así. Pero ¿sabe qué? En las reglas de interpretación hay una que se llama, y usted no tiene que recordar esto, pero se llama Granville-Sharp's Rule. Y esa regla dice esto, fíjate, dice que cuando dos sujetos o dos nouns o dos títulos están unidos en una oración con una conjunción y no existe un artículo como él antes del segundo sujeto o título, entonces está hablando de la misma persona. Y no es verdad. Oye, en el texto original no dice nuestro gran Dios y el Señor Jesucristo. No hay tal artículo allí. Entonces está hablando de la misma persona. Él es Dios y también es nuestro Salvador, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es nuestra esperanza que nos dice que viene pronto. Ahora, otro beneficio, ya casi estamos por terminar. Otro beneficio de su gracia es que nos salva de la posesión del pecado. Fíjate, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad
y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, mis amados hermanos, nosotros antes éramos esclavizados por el pecado. Pero Cristo nos redimió, pagó el precio de nuestra redención y nos liberó. Los esclavos negros aquí en los Estados Unidos, cuando ellos se convertían, ellos cantaban una canción que decía, "Free at last, free at last, thank God Almighty, I'm free at last", aunque todavía estaban en cadenas. Libre soy, gracias a Dios, ahora libre soy, ahora sí soy libre. Y eran esclavos, pero por dentro sus almas eran libres, mis amados hermanos. Sabían que habían sido librados, redimidos de toda iniquidad. Sabían que eran personas totalmente diferentes a lo que eran antes. Y es por eso que Pablo en la primera epístola a los Corintios nos recuerda que todos nosotros fuimos redimidos por un precio. Y es por eso que ahora no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a aquel que nos redimió. Por tanto, tenemos la responsabilidad de glorificar a Dios en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, los cuales ahora son de Dios. Ustedes no se han dado cuenta que en esta iglesia, oye, en 31 años que llevamos reuniéndonos, ni una sola vez se nos ha ocurrido a nosotros hacer un llamado para rededicar tu vida al Señor. ¿Sabe por qué no? Porque consideramos que esa es la cosa más absurda que yo creo que un ministro puede hacer. Embullar a la gente a rededicar what? ¿Qué es lo que tú le vas a rededicar? Si ya tu vida le pertenece a Él 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, ¿qué es lo que vamos a rededicarle? Lo que ya es suyo, lo que ya Él compró con su sangre. El cristiano nunca tiene que rededicar su vida. Es más, rededicando tu vida al Señor no va a hacer absolutamente nada para hacerte un cristiano más fiel. Si tú no me crees a mí, si algún día tienes el chance de estar en otra iglesia que sí llaman a la gente a rededicar su vida al Señor, tú sabes lo que tú vas a ver. Yo lo vi en mi propia iglesia y por eso yo decidí, el día que yo sea pastor, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso. Porque tú sabes lo que se ve en todas las iglesias donde los cristianos son movidos a rededicar su vida. Oye, vas a ver que la gente que estaba antes rededicando su vida la semana pasada, muchos de ellos, de nuevo, están rededicando su vida. Entonces, ¿qué sirve? ¿Para qué sirve esas rededicaciones? Si le estamos rededicando a Cristo lo que ya le pertenece, lo que debemos enseñar a los cristianos, que ya no somos nuestros para hacer lo que nos da la gana. Hemos sido comprados por precio y ahora nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo y no son nuestros para nosotros hacer con Él lo que nos da la gana. Rededicar tu vida al Señor. Baloney. Si ya le pertenece. Ahora, Él quiere quitar nuestros pecados. Y Él sabe cómo hacerlo. Te digo, es un experto. Es un experto. Lo hace con precisión. Lo hace con paciencia. Lo hace con misericordia. Pero yo te digo que Él lo hace. Y para terminar, Pablo le dice a Tito, mira Tito, esto mismo, las instrucciones, estas mismas instrucciones que yo te he dado acerca de la sana doctrina, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Oremos, mis amados hermanos. Padre, gracias te damos por la simpleza de tu palabra, que aun cuando nos hablas de cosas profundas, nos las pone al alcance de todos nosotros. Te damos gracias y te pedimos perdón por nuestras faltas.
nuestros pecados, ayúdanos a todos, Señor, a hacer tu voluntad y cooperar contigo, lo que tu gracia nos ha enseñado y nos enseña. En nombre de Cristo Jesús, amén.